el canal del Poder Judicial. Buenas tardes, soy Carlos Calderón, estas son Perspectivas y estamos en Justicia TV. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Luis Linares Cuadros. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Buenas tardes, Carlos. Ante todo, agradecerte por esta magnífica invitación a efecto de poder charlar sobre temas de derecho que son de común interés de todos los abogados en general. Jorge Luis es juez en Arequipa y ha publicado hace un año. Aproximadamente un año. El año pasado ha publicado estos libros que ustedes ven en pantalla y que están referidos al proceso de amparo contra resoluciones judiciales, que es además un proceso que se ha vuelto bastante común. Pero de eso vamos a hablar después. Jorge Luis, yo quisiera que nos dijeras antes dónde estudiaste o por qué quisiste ser abogado. Bueno, en realidad es algo así como el ideal de todo adolescente que en algún momento de su vida aspira a hacer algo por la justicia. Creo que todos los que nos hemos forjado en esta ciencia del derecho y que hemos decidido, como parte de nuestro ejercicio profesional, administrar justicia, siempre hemos anhelado un mundo mejor en el que podamos ver claras manifestaciones de la justicia. Y más aún en un país como el nuestro, en el que una de mis inquietudes es que la razón por la que estamos desintegrados socialmente es porque adolecemos de manifestaciones de justicia. Y creo que nosotros los jueces, quienes somos los encargados de traerla a la tierra, podemos hacer algo por integrar a nuestra sociedad. Con esa mirada ingresaste a los estudios universitarios. ¿En qué universidad? Yo soy de la Universidad Nacional de San Agustín, en Arequipa. ¿Y en la Universidad de San Agustín ya eres un estudioso, meticuloso, incesante del mundo del derecho o esto vino después? En realidad, yo también en esas épocas universitarias anhelaba el sueño de poder convertirme en escritor. Creo que es un... ¿Escritor jurídico o escritor de otra laya? No, escritor de literatura. De literatura. ¿También te gusta la literatura a ti? Sí, bastante. Creo que es algo que se puede ver en varias personas que optamos por la carrera del derecho. Dime, ¿y qué texto literario, qué libro te ha seducido? En materia jurídica. Novela. Cuentos, todo. Bueno, yo soy uno de los más fieles seguidores de Albert Camus, con sus magníficas novelas como La Peste, El Extranjero. La discusión entre Camus y Sartre. ¿Te has quedado con Camus? Sí, porque es prácticamente un filósofo comprometido con la realidad, que busca el cambio de la sociedad en la que estamos, y para ello se tienen que asumir compromisos morales. Dime, ¿cuál es tu libro preferido de él? Indudablemente creo El Extranjero, una pequeña pero magnífica novela en donde no solamente se ve esbozado trazos del existencialismo, sino que también pone de manifiesto la vacuidad de la existencia humana. Y si tú tuvieras que vincular El Extranjero con el mundo del derecho, o sea, si tuvieras que hacer literatura y derecho, ¿cómo vincularías El Extranjero? En realidad, me imagino que usted también debe tener conocimiento. En El Extranjero hay un pasaje del proceso judicial al que se ve sometido Mersol, que es el personaje principal. Y lo peculiar de ese proceso es de que, a pesar de que él llegó a los tribunales de justicia acusado de matar a un musulmán,
en el mismo momento del desarrollo del juicio pasa a segundo plano, se convierte en una cuestión incidental el asesinato y entran a tallar los valores morales que alberga el personaje, de tal manera que al final lo terminan condenando por su moral, que es distinta a la de la sociedad, que está representada por el fiscal. Entonces creo que algo también similar puede pasar en el mundo jurídico, en donde, y más aún en sociedades pluriculturales como la peruana, en donde nosotros como administradores de justicia estamos expuestos a que lleguen a nuestras manos casos que involucran a personas que puedan tener una moralidad distinta a la que tenemos. Confundir la responsabilidad moral con la responsabilidad jurídica. Y confundir la responsabilidad moral con la responsabilidad jurídica. Exactamente. Te he llevado por otro camino, pero a mí también me gusta la literatura vinculada con el derecho. Claro, la polémica entre Camus y Sartre es una de las más importantes polémicas de la década del 50. Pero regresamos a lo nuestro. Tú estabas en la universidad, te habías dedicado seguramente a leer libros de literatura, pero de pronto te vinculas al mundo del derecho y quieres ser juez ya en la universidad, o esto es un horizonte que se abre después. En realidad, la historia por la que yo atravesé tiene la peculiaridad de que yo prefería la literatura al derecho. Y en verdad quería que mi vida profesional girase única y exclusivamente en torno a la literatura. Pero obviamente las circunstancias no fueron propicias para poder dedicarme de lleno a la literatura, y más bien las oportunidades que se presentaron fueron de carácter jurídico. Y eso es lo que me permitió ya introducirme de lleno al mundo del derecho, pero con esa pasión que siempre he guardado por la literatura. Dime, en Arequipa está el profesor, el doctor Coaguila, ¿no? Sí, claro, el doctor Jaime Coaguila, que está por dedicado cierto, al mundo del derecho, ¿no? Sí, él ha dedicado también bastantes estudios a la relación entre el derecho y la literatura. Me tengo que confesar algo, porque sabes que cómo llegó a este tema. Es que en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, acá en Lima, hay un curso que se llama Derecho y Literatura. Es un curso fabuloso. Ya, tampoco no quiero salir de este punto, vamos a regresar otra vez al tema, pues si no, nos dedicamos a hablar de literatura y no de derecho. Jorge, a mí lo que me llama la atención, quiero ser bien puntual con tu libro, es que el amparo contra resoluciones judiciales es un tema que se ha vuelto bastante común. Es decir, casi todos, bueno, no sé si casi todos, pero los procesos ordinarios terminan convirtiéndose en procesos de amparo contra resoluciones judiciales, ¿no? Una especie de deportes nacionales. Vamos por la nulidad de cosas juzgadas fraudulentas, vamos por el proceso de amparo contra resoluciones judiciales. Hay escritos sobre amparo contra resoluciones judiciales interesantes, pero breves. Tú te has dado el trabajo de hacer un análisis puntual, meticuloso, detallista de cada uno de los puntos y hacer una obra de 3 tomos sobre amparo contra resoluciones judiciales. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir estos 3 tomos? Y tener además tanta información. En realidad este libro es producto de una investigación que he desarrollado con el objeto de optar el grado de magíster, y en realidad es una obra así de voluminosa porque considero que abarca el tema desde todas sus aristas, y eso lo que permite es, en primer lugar, poder entender el amparo contra resoluciones como una garantía constitucional, como un mecanismo a través del cual se puede lograr la declaración de nulidad de las normas jurídicas individuales que están contenidas en las sentencias. Y obviamente eso responde a la supremacía constitucional que inspira el ordenamiento jurídico peruano. ¿Tú eres juez constitucional? Sí, actualmente. ¿De qué juzgado? Del segundo juzgado constitucional de Arequipa. Actualmente tengo la oportunidad de poner en práctica
justamente todos estos conocimientos que he adquirido en materia de amparo contra resoluciones. Y en efecto, nosotros los jueces, la gran mayoría de veces por negligencia y en contadas ocasiones de manera intencional, estamos propensos a vulnerar derechos a través de las resoluciones que emitimos. Y justamente en esos momentos es en los que se activa la posibilidad de lograr la reversión de vulneración de derechos a través de este mecanismo procesal conocido como el amparo contra resoluciones. Y en orden de porcentaje, ¿cuántos de estos recursos son efectivos? ¿En tu juzgado o en la Corte de Arequipa? En realidad el amparo contra resolución es un tema bastante técnico, de tal manera que si es que se sabe plantear la demanda, si es que se sabe poner en evidencia los errores en los que podemos incurrir los jueces al emitir resoluciones, las probabilidades de poder ganar un amparo de este tipo pueden ser muy altas. ¿Y se sabe o no se sabe? Pero lo que acontece en la realidad peruana es que la gran mayoría de abogados no tienen conocimiento de cómo activar de manera correcta este mecanismo procesal del amparo contra resoluciones, y creo que esa es una de las razones por la que la gran mayoría de demandas de este tipo son declaradas improcedentes. A ver, más o menos, hay una pretensión en la vía ordinaria, civil, penal, laboral, lo que fuera, ordinaria. ¿No crees que a veces se lleva la misma pretensión que si siguió en la vía civil, ordinaria, laboral, penal, la misma pretensión al proceso de amparo contra resoluciones judiciales, y eso hace que no fluya, que no se pueda ganar, que no se pueda declarar fundada la demanda? En efecto, como lo has dicho, Carlos, justamente se constituye el error en el que incurren los abogados al momento de proponer un amparo contra resoluciones. Prácticamente los alegatos que ya adujeron ante la jurisdicción ordinaria son repetidos al momento de formular una demanda de amparo contra resoluciones. Pero justamente ese es el error en el que incurren al momento de activar este mecanismo procesal. Y justamente en esta obra yo propongo una fórmula de control de las resoluciones judiciales. Háblanos de esa fórmula, porque le dedicas, creo, una sección en alguno de los tomos, ¿no? Hablas de las diferentes fórmulas existentes y nos dedicas una mención a eso. Pero ¿sabes qué? Nos están pidiendo un corte, vamos a hacerlo, inmediatamente seguimos con estas expresiones, ¿ya? Un corte y regresamos. La gestión de Janet Tello Gilardi agiliza la construcción de una moderna sede de la Corte de Justicia de Huaura, que tiene actualmente un avance de casi el 20%. El edificio de 7 pisos que sería inaugurado a fines del 2026 estará ubicado en la ciudad de Huacho y permitirá mejorar las condiciones de atención a la ciudadanía, así como un mejor acceso a la justicia. En este espacio se construyen los ambientes para 32 órganos jurisdiccionales de las especialidades civil, laboral, penal, de paz letrado, familia y salas superiores, así como áreas administrativas. Como se recuerda en una visita descentralizada, Tello Gilardi y el presidente de la Corte de Huaura, Javier Herrera Villar, ratificaron el compromiso de agilizar la obra para garantizar una justicia pronta, eficaz y con espacios dignos para que trabajadoras y trabajadores judiciales brinden una atención oportuna y eficiente. De esta manera, el Poder Judicial también proyecta la construcción de más sedes en dicha jurisdicción bajo la modalidad de obras por impuestos, apuntando a la modernización del servicio que se le brinda a la ciudadanía. Estás viendo
Justicia TV, el canal del Poder Judicial. Regresamos, estamos con Jorge Luis Linares Cuadros, magistrado en la ciudad de Arequipa, juez constitucional. Estamos hablando de una obra importantísima para todos los jueces constitucionales constituidos por el amparo contra las resoluciones judiciales, una obra de 3 tomos. Jorge Luis, estábamos hablando de algunas de las fórmulas, algunas de las cuales tú has propuesto, pero tú en el subcapítulo 3 del primer tomo de tu obra nos hablas de la conocida fórmula JET, porque además es citado frecuentemente en las decisiones judiciales, pero también de otra fórmula, Schumann, Schneider, inclinada. ¿Puedes hablarnos primero de estas fórmulas? Sí, en realidad estas fórmulas fueron elaborados en la doctrina procesal constitucional a nivel mundial, especialmente en países en donde se presenta esa confrontación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional. Países como España y Alemania en el mundo europeo, y en el ámbito latinoamericano países como México, Colombia, Ecuador y Perú. Entonces, la pregunta que está detrás de todas esas fórmulas es: ¿cuáles son los límites que tienen los jueces constitucionales al momento de revisar las resoluciones emitidas por los jueces de la jurisdicción ordinaria? ¿Existen esos límites o no existen? Y de ser que existan, ¿cuáles son? Y justamente esas fórmulas han tratado de dar una respuesta a esa pregunta. Y la fórmula más utilizada a nivel de la jurisdicción constitucional es la conocida como fórmula de la cuarta instancia o fórmula de la suprainstancia, o conocida en el ordenamiento jurídico alemán como la fórmula Heck. Esta fórmula lo que trata es de identificar de manera taxativa, si es que así podría decirse, cuáles son aquellas materias en las que los jueces constitucionales no podrían entrar a tallar al momento de ejercer la jurisdicción constitucional. Materias como, por ejemplo, la valoración probatoria, la interpretación, la determinación de enunciados aplicables, la determinación de la pena, determinación de sanciones penales. Es decir, se trata de hacer una especie de lista taxativa de cuáles son las materias que no podrían ser susceptibles de revisión en la jurisdicción constitucional. ¿Y esa fórmula es la más utilizada en el Perú? Es una de las más utilizadas a nivel de toda la jurisdicción constitucional, incluida el Tribunal Constitucional. ¿Has visto en alguna resolución que se aplique otro tipo de fórmula? Sí, en efecto, también se aplica la llamada fórmula de la pendiente inclinada, que como su nombre lo indica, se refiere a que los jueces constitucionales estamos facultados a ejercer control constitucional de las resoluciones emitidas por la jurisdicción ordinaria en función del nivel de vulneración de derechos que se puedan suscitar. De tal manera que a una mayor vulneración de derechos fundamentales, los jueces constitucionales estamos más facultados a ejercer un control constitucional. Y a una menor evidencia de vulneración de derechos fundamentales, de manera proporcional, los jueces también no estaríamos facultados a ejercer el control constitucional. Pero ¿cuál es el defecto del que adolece esta fórmula de la pendiente inclinada? Que no establece cuál es el límite al momento de ejercer el control constitucional. Y el Tribunal Constitucional en ocasiones justamente ha incurrido en ese defecto del que adolece la fórmula de pendiente inclinada, porque justamente con el propósito de restablecer la vulneración de derechos fundamentales, en muchas ocasiones no se ha colocado límites al momento de ejercer el control. Es como una bola de nieve que va creciendo y que va originando nuevas grietas y nuevas grietas.
Claro, y justamente cuando la jurisdicción constitucional no se fija límites al momento de ejercer el control constitucional sobre las resoluciones emitidas por la jurisdicción ordinaria, se presenta el riesgo de vulneración del principio de interpretación constitucional conocido como la corrección funcional, según el cual el Tribunal Constitucional, por más máximo intérprete de la Constitución que es, no debería sustituir en forma directa las funciones encomendadas a la jurisdicción ordinaria encabezada por la Corte Suprema de Justicia de la República. Entonces, es siempre un peligro latente, ¿no? Es un peligro latente. De los altos tribunales siempre es un peligro latente que uno se quiera inmiscuir en asuntos que corresponden a las instancias o, en el caso de la justicia constitucional, a la justicia ordinaria, ¿no? Sí, y creo que últimamente hemos visto algunas demostraciones de ello, de justamente cómo con ese propósito de salvaguardar derechos fundamentales hemos terminado por sustituir a la jurisdicción ordinaria. Pero justamente esa manera de poner en práctica la jurisdicción constitucional no es compatible con un Estado constitucional de derecho regido, como te he dicho, Carlos, por el principio de la corrección funcional. Dime, ¿y cuál es la fórmula que propones? Justamente la fórmula que propongo es... Esto está en el tercer tomo de tu libro, En ¿no? el tercer tomo. Es una en la que, tomando en cuenta los pros y contra de cada una de las fórmulas desarrolladas a nivel de la doctrina procesal constitucional a nivel mundial, se trata de proponer una nueva que optimice los puntos positivos de cada una de esas fórmulas y que también trate de esquivar, de soslayar los puntos negativos de los que adolece. Y por ejemplo, esta fórmula, en primer lugar, está en contra de un exceso en el ejercicio del control constitucional al momento de revisar las resoluciones emitidas por la jurisdicción ordinaria. En términos prácticos, ¿qué significa eso? Eso en términos prácticos significa que los jueces constitucionales no podemos entrar a resolver de manera directa el fondo del asunto de resoluciones emitidas por la jurisdicción ordinaria, ni tampoco podemos entrar a resolver de forma directa problemas de motivación, ni tampoco problemas referidos a las facultades probatorias. A ver, empecemos con problemas de motivación. La verdad que el tema que has tratado es enorme. ¿Qué cosa es manifiesto? ¿Qué firmeza? Si hay firmeza sobrevenida, no hay firmeza sobrevenida. Si se debe notificar a los jueces, no se debe notificar a los jueces. Si de verdad hay un contradictorio, si puede haber audiencia o no puede haber audiencia, suspenderse. En fin, es enorme las posibilidades. Pero ahora centrémonos en esta posibilidad. Hay una defectuosa motivación en el proceso ordinario, pero por ejemplo, igualmente el tipo iba a ser condenado, el señor igualmente debe dinero y si tenía que ejecutar, o era un precario y tenía que salir. ¿Qué puede hacer el juez constitucional? ¿Debe meterse? ¿No debe meterse al observar esto? Justamente si es que se trata de hacer una especie de pirámide sobre el nivel de control constitucional que se puede desplegar a través de estas fórmulas, podríamos decir que la fórmula de la pendiente inclinada se encuentra en la cúspide. Es aquella que no tiene límites y es justamente aquella que representa un riesgo de que la jurisdicción constitucional se inmiscuya en la labor de la jurisdicción ordinaria. La fórmula que yo propongo es una que se encuentra en un escalón inferior a la fórmula de la pendiente inclinada, que sin declinar en el ejercicio del control constitucional, sí tiene claro qué son las cosas susceptibles de control constitucional. Y justamente... ¿Y se detalla o no se detalla cuáles son las cosas proclives de ser conocidas en sede constitucional? ¿O simplemente se deja nuevamente al criterio del juez asumir cuáles son estas? En realidad, nosotros como jueces deberíamos ser siempre artífices de la argumentación. Es decir, nuestra carrera consiste en ser intérpretes de la argumentación al momento de resolver casos judiciales. De tal manera que si hay una posibilidad de que nosotros los jueces cometamos vulneración de derechos fundamentales, es a través de nuestra argumentación, a través de deficiencias y defectos al momento de argumentar. Y justamente estas deficiencias y defectos
son susceptibles de presentarse al momento de argumentar y también deberían ser susceptibles de identificarse al momento de ejercer la defensa de los sujetos procesales. De tal manera que esta fórmula lo que propone es que si es que en una resolución judicial se considera que no se ha materializado la justicia, se tiene que plantear la demanda con un enfoque de evidenciar las deficiencias y defectos en los que se ha podido incurrir al momento de elaborar la argumentación para resolver el caso determinado. Y es que nosotros, como intérpretes de la argumentación, somos susceptibles de cometer errores. Y, como sabrás, Carlos, la argumentación se compone tanto de la justificación interna como de la justificación externa. Jorge Luis, quiero reparar en esto. Desde el plano de la realidad peruana, las demandas no suelen ser muy buenas. No suelen ser muy buenas. Hay un déficit del propio abogado en justificar, en argumentar, en decir incluso qué es lo que pretende. ¿Puede el juez constitucional sustituir una demanda mal planteada para emitir una resolución que ampare algún derecho? En realidad los jueces tenemos principios que son algo así como trastos del ejercicio de nuestra profesión, que sí nos permiten en ciertas ocasiones suplir las deficiencias que se han podido cometer al momento de proponer la demanda. Y el principio más conocido es el de suplencia de queja deficiente, que es un principio que tuvo su concepción en México y que más o menos lo que nos dice es de que nosotros los jueces constitucionales, cuando al revisar una demanda advertimos que se han incurrido en defectos en la formulación de la pretensión o en la fundamentación de la pretensión, podemos corregirlos en aras de poder salvaguardar los derechos fundamentales. De tal manera que si eso no lo he hecho la primera instancia, ¿puede hacerse en segunda instancia o ya me sujeto? Además, vuelvo a decir, no, quien demanda ni se ha percatado de eso. ¿Puedo hacerlo en segunda instancia? ¿Debo anular? Ahí hay un debate porque, en efecto, si es que se trata de un defecto que no fue advertido al momento de tramitarse el proceso ante la jurisdicción ordinaria, no podría prima facie, es decir, a primera vista, formularse ese defecto cuando se recurre a la jurisdicción constitucional. Pero una de las cosas que yo propongo en este libro es que, si bien es cierto, eso constituye la regla, es decir, la regla debería ser de que lo que es propuesto ante la jurisdicción constitucional previamente debería haber sido propuesto ante la jurisdicción ordinaria, pero considero que la excepción a esa regla debería ser aquellos casos en los que resulte manifiesto o evidente la vulneración de derechos fundamentales al margen de que no haya sido advertido al momento de tramitarse ¿Cuál es tu idea de manifiesto el proceso ordinario? Lo manifiesto y ordinario con la demanda misma es algo que fluye, hay que hacer algo más. Es algo que fluye de manera así palmaria. Por ejemplo, tengo un caso que obviamente no voy a mencionar las partes, que permite ejemplificar esta situación. Se trata, lo voy a describir de manera genérica, pero se trata de un proceso penal en donde la jurisdicción ordinaria cometió un error evidente al momento de determinar judicialmente la pena que se debía aplicar al imputado. Y ese error evidente no fue advertido lamentablemente en la jurisdicción ordinaria, pero cuando llegó a la jurisdicción constitucional fue advertido y al margen de ello se pudo restablecer el derecho de esta persona. ¿Y qué es lo que permitió? Entre otras cosas, de que esa persona no estuviera más tiempo del necesario bajo una pena privativa de la libertad. Entonces, las características de ese caso es de que fue un error manifiesto
es decir, se advirtió a partir de la revisión del expediente, de los medios probatorios y de la corroboración con las leyes aplicables. Entonces, considero que los jueces constitucionales, en esos casos excepcionales, podrían restablecer el ejercicio de los derechos. Jorge Luis, mira, aunque no creas, se nos ha pasado ya los 30 minutos. Y la verdad que nos queda corto el programa para tantas preguntas que tenía. Solamente una última, y es que hay un mundo ideal, el mundo ideal en que el juez puede serenamente reflexionar sobre cada proceso que le llega. Y hay un mundo real, es que no tienes 100 procesos, sino tienes miles de procesos, miles de procesos. ¿Cómo abordar ese tema que es una sobrecarga procesal, que tiene un ingrediente además mayor, que es una sobrecarga procesal que recae en temas de orden constitucional y defensa de los derechos fundamentales? Ese punto es muy importante, Carlos, porque en efecto, nosotros somos seres humanos y como tal podemos cometer errores. Pero si bien es cierto, esos errores podrían ser tolerados siempre y cuando hayan obedecido a la falta de cuidado al momento de elaborar la argumentación, sí son totalmente reprimibles y reprochables si es que son cometidos de manera exprofesa por los jueces. O sea, yo considero que los jueces podemos fallar, ya sea por falta de diligencia o de manera intencional. Y justamente este libro tiene como propósito corregir esos desvaríos en los que podemos cometer los jueces en general, no solamente los de la jurisdicción ordinaria, sino también los jueces constitucionales al momento de administrar justicia. Última pregunta. El programa se llama Perspectivas. ¿Cuáles son las tuyas como juez constitucional en Arequipa? Yo creo que, como todos los jueces, tenemos la tarea encomendada de contribuir a lograr la integración de la sociedad. Creo que es una noble labor que podemos desplegar día a día y deberíamos sentirnos satisfechos si es que a través de nuestra labor contribuimos con un granito de arena a lograr esa integración de la sociedad. Jorge Luis Linares Cuadro, el amparo, la tutela jurisdiccional efectiva y el proceso de amparo contra resoluciones judiciales. Muchas gracias. Gracias, Jorge Luis. Con ustedes, hasta la próxima semana.